2 y por lo tanto es contenido de la solemne 2. Sin embargo, para poder entenderla bien, tengo que hacer una introducción. Y como me interesa que quede claro lo de la introducción, es probable que buena parte del contenido importante de la clase lo terminemos viendo mañana. Se lo digo porque es común que ustedes asistan más el martes que el miércoles. Bueno, también tienen el gancho de que mañana hay un control, ¿ya? Como para que entiendan la relevancia de venir, ¿ya? Y que esta clase yo me programé como para verla entre hoy y mañana. Ya tiempo tenemos, así que eso no va a ser inconveniente. Bueno, ¿qué significa amelogénesis? ¿Alguien de lo que ha escuchado podría entender, saber a qué se refiere el concepto amelogénesis? ¿Pero es esmalte? Es cómo se genera el esmalte, es cómo se fabrica el esmalte. Eso es lo que vamos a ver, el proceso de generación del esmalte. Nosotros ya vimos la histología del esmalte, ¿ya? Pero ahora vamos a ver cómo se forma. Para verlo, primero voy a introducir el proceso de la odontogénesis, ¿ya? Esta parte, que es la parte introductoria del proceso de odontogénesis, yo les voy a señalar más o menos dónde termina. Es algo que es importante que lo comprendan, pero que la solemne no les va a preguntar sobre eso, ¿ya? Pero sí les va a preguntar por amelogénesis. Y luego de introducirlo, vamos a ver las etapas de la amelogénesis, vamos a ver el ciclo vital del ameloblasto, que es la célula protagonista de este proceso, y vamos a ver también proteínas de la matriz extracelular del esmalte. Y ustedes dirán, ¿pero por qué proteínas si en una clase anterior se dijo que el esmalte era al menos un 95% de matriz mineral y el resto era agua y contenido orgánico? Y eso es porque en el proceso de formación del esmalte ocurre la biomineralización. Ustedes recordarán, cuando yo les hablé de ese concepto, les decía que se forma una matriz extracelular proteica y luego esa matriz extracelular proteica va siendo reemplazada por contenido mineral. Entonces, cuando hablamos de las proteínas del esmalte, estamos hablando de esa etapa, de la formación de esa matriz de esmalte. Comienza la introducción. Para poder entender la clase, les tengo que mostrar esto. El programa tiene los contenidos así desordenados. No me miren. La odontogénesis es el proceso de formación de los dientes. ¿Dónde ocurre? En la cavidad oral del embrión. ¿En qué momento ocurre? A partir aproximadamente de la semana 6 del desarrollo embrionario. En esa etapa, ustedes recordarán, como lo vimos en la primera unidad, había una cavidad oral primaria en la cual no estaban separados la fosa nasal de la cavidad oral, y eso se llamaba estomodeo. Y esta cavidad oral primaria está recubierta por un epitelio. Tenemos una cavidad oral primaria, ahí se va a formar el ojo, y acá tenemos un epitelio que recubre esa cavidad oral primaria. ¿Ya? Ese epitelio, en este dibujo de acá, está representado por esta banda rosada. ¿Qué es lo que está representado por el área verde? Es el tejido conjuntivo o mesénquimo. Entonces, la etapa de formación de dientes, lo primero que ocurre es un ensanchamiento, un engrosamiento del epitelio. ¿Por qué ocurre esto? Por una interacción recíproca entre factores que son liberados por células presentes
en este mesénquima y células del epitelio. Eso es lo que se llama la interacción epitelio-mesénquima. Habíamos visto anteriormente que ese mesénquima de la cavidad oral tenía una característica específica y se denominaba ectomesénquima, porque ahí, repartido en este tejido conjuntivo, hay células que derivan de la cresta neural. Células que habían migrado de la zona posterior hacia la zona anterior y se infiltraban en el tejido conjuntivo. Y por eso a este mesénquima específico de la región facial se le denomina ectomesénquima. O sea, está compuesto por partes de mesodermo y también por partes de ectodermo, que es las células de la cresta neural. Eso es lo que da la particularidad de que los dientes se formen acá y no se formen en otro lado. ¿Ya? Esa interacción epitelio-mesénquima es específica de la región oral y por eso se forman los dientes. Entonces, yo voy a ir mostrándoles las etapas y les voy a ir señalando cuáles son los elementos relevantes a recordar pensando en amenogénesis. Primero, engrosamiento. Aquí hay una inducción recíproca entre los tejidos. Luego, hay una etapa en que se forma una invaginación del epitelio y se forma un brote. También se llama yema. Esa etapa se llama brote o yema. ¿Y qué ocurre en el mesénquima? En el mesénquima ocurre una condensación de células. Eso es lo que está mostrado por estos puntos azules. Se empiezan a concentrar las células alrededor de ese brote o yema. Luego, este brote o yema, de ser una única prolongación, se abre. Se abre. Y eso se denomina etapa de copa. Al conformarse la copa, también se conforman otras áreas aquí en el mesénquima. Al centro de la copa es epitelio, ¿cierto? Rosado. Al centro de la copa, el mesénquima se va a llamar papila dental. Por acá, por dentro. Y por fuera de la copa, alrededor de la papila y alrededor de la copa, eso se va a llamar saco dental o folículo dental. También es mesénquima. Posteriormente, la copa se va a complejizar. Todos los dientes en estado de copa se ven más o menos iguales. Pero luego ocurre un fenómeno en que la copa se transforma en lo que se denomina una campana. Y eso se llama etapa de campana. Y aquí es el primer ejercicio fuerte de imaginación que ustedes tienen que hacer. Aquí está la superficie oral, aquí está el epitelio, acá está la invaginación del epitelio. Ese trozo de epitelio que se genera se llama lámina dental. Voy a dibujar la etapa de campana. Esta parte de acá ya no es una copa. Se llama, todo esto de acá se llama órgano del esmalte. ¿Ustedes observan algo que parezca diente en el dibujo?
¿Qué parte? Descríbanlo. ¿Pero qué parte del dibujo les recuerda algo de diente? ¿Todo el órgano del esmalte? No. ¿Qué parte del órgano del esmalte? La parte interna. ¿La parte de afuera o la parte de adentro? La parte interna. Esto es afuera. Esto es adentro. Ya, ojo. Entonces, en esta etapa de la formación de la campana, aquí dice morfogénesis y luego citodiferenciación. Acá está la forma. Morfogénesis. ¿Este diente va a ser un canino? No. La campana de un canino, entonces, se ve así. Les decía, todas las copas se ven igual, pero las campanas no. ¿Ya? Pero fíjense, y esto es lo que es como el ejercicio que hay que hacer para no confundirse. El órgano del esmalte va a participar en la formación del esmalte, pero el esmalte se va a formar aquí. ¿Ya? No es que el órgano del esmalte se convierta en esmalte, se forma hacia adentro, por eso está dibujado ahí. ¿Lo ven? Les voy a ir mostrando más imágenes para que se vaya entendiendo bien, pero en esta primera imagen introductoria, la prolongación del epitelio forma este órgano del esmalte que le da la forma a la corona dentaria. La corona. No hemos visto qué pasa con la raíz y no lo vamos a ver por ahora. Nos vamos a quedar acá. ¿Por qué? Porque estamos tratando de entender la amelogénesis, y la amelogénesis es corona anatómica. Ya. Pongámosle nombre a cosas. Todo esto era el órgano del esmalte. El epitelio que está aquí adentro se llama epitelio interno del órgano del esmalte. Este que está aquí se llama epitelio interno del órgano del esmalte. ¿Cómo se llama este epitelio que está por acá? Externo. Se llama epitelio externo del órgano del esmalte. Estas puntas que están acá se llaman bucle o loop cervical. Epitelio interno, epitelio externo, bucle o loop cervical. Esos nombres van a seguir apareciendo en la clase, pero es bueno que los anoten para que después vayan viendo que lo que yo les estoy diciendo no es chido, no tanto. ¿Qué otras cosas vamos a identificar en el órgano del esmalte? Acá, las células que forman parte de este órgano del esmalte se ven estiradas. Y a esta parte de acá se le denomina retículo estrellado. Todo lo que es órgano del esmalte es origen epitelial. Todas esas son células epiteliales, ¿ya? Y por último, acá, entre el epitelio interno y el retículo estrellado, hay una capa celular, bueno, más de una capa celular que se denomina estrato intermedio. Esos son los componentes del órgano del esmalte. Epitelio interno, epitelio externo, retículo estrellado, estrato intermedio y el bucle o loop cervical. Retículo estrellado, estrato intermedio. Porque está entre medio del estrellado y el epitelio interno. ¿Ya?
las retículas primero no entiendo? Estrato intermedio. Vamos a ver acá. Retículo estrellado, estrato intermedio, epitelio externo, epitelio interno y el loop o bucle cervical. Ya, yo les había mencionado también que aquí lo que hay adentro es ectomesénquima y que esta parte que quedaba adentro del tejido conjuntivo se llamaba papila, papila dental. Entonces todo esto que está acá es papila dental y lo que queda por acá por afuera se llama saco o folículo dental. ¿Qué es lo que me interesa de esto hoy? Sucede que en la unión entre la papila y el epitelio interno del órgano del esmalte se van a alinear células. Cada una de esas rayas verdes que hice representa una célula de la papila enfrentándose al epitelio interno. Y las células del epitelio interno también se enfrentan a otras que están acá. Las dibujé como rayas porque son células columnares, ¿ya? No son circulares. Entonces tenemos por debajo una célula de la papila y por arriba una célula del epitelio interno del órgano del esmalte. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Puedo repetir? Órgano del esmalte, epitelio interno y adentro de la papila. En la porción más periférica de la papila, las células se van a alinear. Y se alinean con células del epitelio interno del órgano del esmalte. Las verdes con las azules. Ya. Esta verde va a llamarse en el futuro odontoblasto. Y esta azul en el futuro se va a llamar ameloblasto. Entonces, el odontoblasto con el ameloblasto se van a enfrentar y van a empezar a fabricar matriz extracelular. El odontoblasto se va para adentro y el ameloblasto se va para afuera. ¿Entiendes? Se encuentran dos células. Aquí está el odontoblasto. ¿Se acuerdan que el odontoblasto tiene una prolongación porque retrocedía? Ya, este es su punto de inicio. Y va a retroceder hasta conformar una cámara pulpar. Por lo tanto, el odontoblasto se va a mover hacia allá. Y el ameloblasto se va a mover hacia allá. ¿Y qué va a generar? Va a ir generando esmalte. Entonces, el primer esmalte que se forma está justo en la unión con la dentina. Y la primera dentina que se forma está justo en la unión con el esmalte. ¿Ya? Vamos a ir viendo imágenes para entender. Brote. Esta es la cavidad oral, el epitelio oral, la lámina dental, que es esta prolongación del epitelio, y el brote, o yema. Y esto es lo que yo les decía, fíjense en el mesénquima, se ve una concentración de células alrededor del brote. ¿Sabes esto que está dibujado acá? Lo ven ahí. Porque si ustedes observan otras áreas del mesénquima, van a ver una menor densidad celular, pero van a ver una concentración celular alrededor del brote o yema. Esta es una etapa, brote o yema. Luego, la copa, también le llaman casquete.
este brote adopta un cambio y sigue existiendo la condensación del mesénquima. Y ahí la tenemos completamente formada. Tenemos la copa, adentro la papila dental y por fuera el folículo o saco dental. Ya podemos hablar en esta etapa de que esto es un órgano del esmalte. No está completamente desarrollado como en la etapa siguiente, que es la etapa de campana, ¿ya? Pero ya podemos identificar. Entonces, todo esto que está aquí es epitelio. Y todo lo que está acá y por acá por afuera es ectomesénquima. Y ahí está. El epitelio oral, la lámina dental, el órgano del esmalte. Aquí está el epitelio interno del órgano del esmalte. Aquí adentro está la papila dental y por fuera está el folículo dental o saco. Del órgano del esmalte deriva el esmalte, particularmente del epitelio interno, que después esas células se van a transformar en ameloblastos. De la papila dental van a derivar la pulpa y la dentina. En la zona periférica, las células se van a alinear con el órgano, con el epitelio interno para formar odontoblastos que van a crecer hacia adentro, formando el espesor de la dentina. Y la zona central de la papila se va a transformar en la pulpa dental. Ahí tenemos los tres tejidos de la corona. Y a partir del folículo o saco dental se va a formar el periodonto de inserción, el proceso alveolar, el ligamento periodontal, el cemento radicular. Yo les había mencionado la etapa de campana. La etapa de campana se divide en dos, la campana temprana y la campana tardía. Para resumirlo, en la campana temprana nosotros tenemos esto. Vemos la forma de la corona. Y en la campana tardía tenemos esto. Ya hay síntesis de matriz de esmalte y de matriz de dentina. Por eso se dice que en la temprana es morfodiferenciación, porque se diferencia la forma del diente. Y en la tardía ocurre la histodiferenciación, porque las células que están acá se diferencian. ¿A qué se diferencian? Se diferencian a odontoblasto y se diferencian a ameloblasto. Y cuando se diferencian, empiezan a secretar la matriz. Entonces ahí tenemos una imagen clásica de campana temprana. Vemos el órgano del esmalte con todos los elementos que yo les señalé. Vemos la papila adentro, vemos el folículo afuera. ¿Podemos nosotros adivinar más o menos qué tipo de diente es? ¿Qué diente se va a formar a partir de esto? Un molar, ¿cierto? Porque ya ocurrió la morfodiferenciación. Pero yo no veo todavía síntesis de matriz de esmalte ni matriz de dentina. Por eso es temprana y no es tardía. Campana temprana. Y acá un detalle de qué zona. De esta zona. Acá, epitelio interno. Y fíjense que el epitelio interno ha adoptado una configuración de células columnares.
Acá está el estrato intermedio y luego el retículo estrellado. O sea, el órgano del esmalte está hacia acá. Y la papila dental está hacia allá. Estas células columnares tienen el núcleo al centro o lo tienen polarizado. Lo tienen polarizado. ¿Y lo tienen polarizado hacia dónde? ¿Hacia qué lado está el núcleo? Hacia acá. ¿Qué significa hacia acá? Hacia el órgano del esmalte. Ya. Si el núcleo está acá, entonces ¿hacia dónde se arroja la secreción de la célula? Hacia acá. Entonces la secreción va hacia allá. Y por lo tanto, desde este punto, los ameloblastos, que son las células en las cuales se va a convertir esto, van a retroceder. O sea, van desde la unión amelodentinaria hacia la superficie del diente. Ese es el trayecto que recorren los ameloblastos. Y acá, todavía es prematuro, pero acá las células de la parte más periférica de la papila se van a alinear para formar los odontoblastos. Y los odontoblastos van a estar polarizados al revés. Entonces, una célula va a estar así y la otra célula va a estar así. Si yo sigo el esquema de esa imagen que está ahí, esta célula que está acá va a ser el odontoblasto. Y esta va a ser el ameloblasto. Entonces, el odontoblasto va a moverse para allá, el ameloblasto va a moverse para allá y van a ir dejando una secreción. Esto va a ir dejando esmalte y esta va a ir dejando dentina. ¿Se entiende? Estoy reiterando cómo parten juntas y luego se van alejando y se van separando y van generando la matriz que queda en su interior. Esto todavía es campana temprana, pero es una campana temprana absolutamente madura y formada. Nosotros podemos identificar en el órgano del esmalte todas las estructuras que yo les señalé. Epitelio externo, por acá afuera, epitelio interno, por acá adentro, retículo estrellado, estrato intermedio, bucle o loop cervical, adentro, tejido mesenquimal, papila dental, tejido ectomesenquimal, y rodeando la estructura, el folículo o saco dental. Ahí estamos en campana temprana. Forma de la corona más o menos definida. Y en la campana tardía, lo que uno observa es que empieza a aparecer una matriz extracelular. En realidad aparece primero la de la dentina y luego aparece la del esmalte. Las células del epitelio interno del órgano del esmalte estimulan la diferenciación de los odontoblastos. Esto es la parte del folículo. Los odontoblastos se diferencian y secretan la dentina. ¿Cuál dentina? La dentina del manto. ¿Se acuerdan de la dentina del manto? Esa dentina es la primera. Y la presencia de la dentina del manto estimula la diferenciación de los ameloblastos y los ameloblastos empiezan a secretar el esmalte de la unión con la dentina, que es un esmalte avarillado. ¿Ya? Entonces, esta banda rojiza oscura es matriz extracelular de esmalte. Ese espacio que está con una estrella es un artefacto. Mal momento va a tener un artefacto, es un espacio que no debería existir. Y acá, una banda rosada pálida es dentina. O sea, esta es una campana tardía, porque ya tenemos secreción de matriz extracelular que posteriormente se va a mineralizar.
¿Ya? Esto no aparece completamente mineralizado al tiro. ¿Ya? ¿Qué diente es este? Este parece ser incisivo, ¿no? ¿Ya? Porque ya se había definido su forma. Pero la diferencia con las imágenes anteriores es que hay matriz ya secretada. ¿Ya? Ahí tenemos el esquema. Órgano del esmalte. Lo que era epitelio interno, después se va a llamar capa de ameloblastos. Y esos ameloblastos van a generar la matriz del esmalte, en el dibujo en negro. La periferia del folículo va a formar los odontoblastos. Y los odontoblastos van a secretar la matriz de la dentina. En el dibujo la dentina se muestra gris. ¿Ya? Pero fíjense que estamos bien hasta ahí, ¿o no? Antes de pasar a lo siguiente. ¿Lo podría explicar de nuevo? ¿Cuál? ¿Cuál? La que formaba la dentina. ¿Cómo? La que formaba la dentina. La parte externa del folículo se diferencia a odontoblasto, y el odontoblasto, enfrentado con el ameloblasto, el odontoblasto secreta dentina y va avanzando hacia el centro del diente, y el ameloblasto secreta esmalte y va avanzando hacia la superficie del diente. Pero fíjense que este proceso no ocurre simultáneamente en toda la corona. Este proceso comienza en la punta de las cúspides y comienza en los bordes incisales o en la cúspide del canino. Por eso, en este dibujo que tenemos acá, tenemos esmalte y dentina aquí, pero acá todavía no. Entonces el proceso parte en la punta de cúspide o borde incisal y luego va avanzando hasta llegar, hasta alcanzar la zona cervical del diente. ¿Ya? Es un proceso que va ocurriendo secuencialmente. Por eso, dependiendo del lugar que yo esté observando, yo voy a ver distintos fenómenos histológicos. Esto de acá es lo que ocurre al final. Por lo tanto, si yo le saco una foto a esto, voy a ver el proceso en su génesis. Voy a ver epitelio interno, células mesenquimales. Pero si yo me voy al final del proceso, voy a ver odontoblasto. Y al otro lado, su contraparte va a ser el ameloblasto. Y eso es lo que tenemos aquí. El órgano del esmalte está aquí, a la derecha. Estas células que están acá, columnares, con el núcleo basal hacia el órgano del esmalte, son ameloblastos. Y acá tenemos odontoblastos. Yo les decía, primero ocurre la diferenciación de los odontoblastos. Y los odontoblastos generan matriz dentinaria. Eso es lo que se observa pintado en azul. Primero ocurre secreción de matriz dentinaria. Esa secreción de matriz dentinaria estimula la diferenciación final del ameloblasto y el ameloblasto luego comienza su secreción de matriz de esmalte. Por lo tanto, el primer proceso que ocurre es secreción de dentina y luego secreción de esmalte. ¿Ya? Entonces, como resumen, vamos a tener
Entonces este es el resumen. Aquí teníamos el epitelio interno del órgano del esmalte, aquí teníamos la parte más periférica del folículo dental. Y se encontraban dos células frente a frente. Dos células que adoptan un fenotipo secretor, que se polarizan, pero que están polarizadas de manera invertida, como mirándose en espejo. Esta célula se va a llamar ameloblasto y va a secretar la matriz del esmalte y va a empezar a retroceder. Y por su lado, esta célula se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Si tiene eso. ¿Cómo se llama? Odontola. Exactamente. Y va retrocediendo, y en la medida que va retrocediendo, la prolongación odontoblástica va quedando metida en el túbulo dentinal, que es lo que ya habíamos visto en la histología de la dentina. ¿Ya? Así es como se explica el fenómeno. Entonces, cuando el diente termina su formación, ¿dónde quedan los odontoblastos? Quedan en la porción más externa de la pulpa, exactamente. ¿Por qué? Porque la pulpa está hacia acá. Y por eso se explica el hecho de que en un diente adulto tenemos una capa odontoblástica en la periferia. La capa más externa de la pulpa es la capa odontoblástica. ¿Y dónde quedan los ameloblastos? Se van a la superficie. ¿Y qué pasa cuando el diente erupciona y aparece en boca? Desaparece. Exactamente. ¿Ya? Por eso no tenemos la posibilidad de regenerar esmalte. Hay algunos estudios que han intentado buscar remanentes de ameloblastos en porciones cervicales, por ejemplo, de terceros molares, donde, ¿se acuerdan del epitelio de unión? Y que el epitelio de unión tenía unos, yo les mostré que tenían unos marcadores moleculares que se parecían al órgano del esmalte. Entonces ahí se han intentado recuperar células y ver si, bajo algunas inducciones de factores de crecimiento, eventualmente se podría generar una nueva población de ameloblastos que permitiría sintetizar nuevos esmaltes. Pero eso todavía está en estudio, todavía no se han logrado recuperar 100%. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Qué es lo que me interesa que recuerden? Interacción entre el epitelio y el mesénquima, y en el zoom de esa interacción, ameloblasto o odontoblasto. Y estas dos células que están aquí, luego se van alejando. ¿Y qué va quedando al medio? La dentina y el esmalte. Por eso en la formación de dentina y esmalte ocurrían estas cosas como los usos adamantinos, ¿se acuerdan? Uno veía unas cosas en la histología que hablábamos de los usos adamantinos, unas cuestiones que se medían para acá. Anomalías en esta interacción y a veces unas porciones de contenido orgánico traspasaban ese límite amelodentinario. ¿Ya? Bien. ¿Estamos claros hasta ahí o alguna duda? Estamos terminando la introducción. Sí, es como película. ¿Pero esto era la cabeza del odontoblasto que quedaba dentro de la pulpa? El cuerpo, El cuerpo. el soma. Ya. ¿Se acuerdan
acuerdan que en las clases de biomineralización yo les hablaba de que se formaba un espacio tridimensional que era una matriz extracelular y luego esa matriz reemplazaba contenido orgánico por contenido inorgánico, o sea, contenido mineral. ¿Cierto? Eso lo vimos particularmente, yo les hablaba de hueso, pero les decía que eso también ocurría en dientes. Entonces lo que ocurre acá es que inicialmente el contenido es principalmente orgánico. Hay una porción de contenido mineral, pero es un porcentaje menor al 50%. Luego hay una etapa en la que este proceso cambia. Y por eso es relevante considerar, en el caso del esmalte, que tenemos proteínas en la matriz del esmalte. Esa es la explicación de por qué hay proteínas en la matriz del esmalte. Ya. Entonces, aquí parte la clase. Me acordé de una película un western que los primeros 10 minutos no pasa nada. Y son 10 minutos de película que están esperando que llegue el tren y no pasa nada. Sí. Ya. Algo conocido. Órgano del esmalte. Papila dental. Redículo estrellado. Estrato intermedio. Ameloblasto. ¿Qué ocurre a este lado? Odontoblasto. Y fíjense que entre ameloblastos y odontoblastos aparece algo. ¿Qué es ese algo que aparece? Matriz. Matriz extracelular, que posteriormente se va a convertir en tejido mineralizado. Vamos al detalle de esta misma imagen. Ameloblasto. ¿Ven algún cambio entre los ameloblastos de esta imagen con los de esta imagen? ¿Lo pudiesen describir? ¿Se ve algún cambio? Estos ameloblastos y estos ameloblastos. Quizás son como más alargados. Yo creo que miden más o menos lo mismo. Esa línea, ¿no? Porque arriba la línea derechita y abajo está arriba. Ya. Hay una irregularidad en el borde. Eso es porque el ameloblasto, cuando se convierte en ameloblasto secretor, experimenta un cambio fenotípico. Lo voy a dibujar acá. Emite una prolongación, que es asimétrica. Si fuera simétrico se vería así. Una prolongación asimétrica. Esa prolongación se denomina el proceso de Thomes. Ahí dice Thomes. ¿Cuál es la relevancia del proceso de Thomes? Es que, dada la existencia de ese proceso de Thomes, se va formando lo que nosotros conocemos como el esmalte varillar. ¿Recuerdan que yo les hablaba de las varillas y el esmalte intervarillar, las bandas de Hunter y Schweger y todo eso? Eso es por la presencia de varillas. Y las varillas existen gracias a que los ameloblastos emiten esa prolongación. Y este es el ciclo de vida de un ameloblasto. Cuando es epitelio interno, es una célula cuboidal. Luego se va haciendo columnar, se polariza,
Luego se transforma en un preameloblasto. Posteriormente se transforma en un ameloblasto secretor, que es el que tiene el proceso de Thomes. Luego pasa por una etapa que se denomina modulación, en que el borde secretor ya no tiene el aspecto de un proceso de Thomes y oscila entre un borde plano y un borde rugoso, como se ve en esas imágenes de ahí. Y luego, cuando ya finaliza su función secretora y de modulación, vuelve a un fenotipo relativamente cuboidal. Entonces, nosotros vamos a identificar etapas desde el punto de vista del ameloblasto. Primero, y aquí están los números, para que lo vean ahí. En la fase morfogenética, ¿cuál era la fase morfogenética? La campana temprana, la génesis de la forma de la corona. Esta célula, en la campana temprana, ahí está, ahí dice campana temprana, preameloblasto, célula columnar baja con núcleo concéntrico. Luego, fase de histodiferenciación. La célula columnar se vuelve alta y polarizada. Luego, etapa secretora. Primero, sin proceso de Thomes, primera capa de esmalte. ¿Qué caracteriza a esa primera capa de esmalte si no hay proceso de Thomes? No hay varilla. Entonces, así como acá tenemos una dentina del manto, la primera capa del esmalte se llama esmalte avarillar. ¿Se acuerdan del esmalte avarillar? Esa es la primera capa, pero ojo, la primera capa de esmalte que se secreta está pegada a la dentina, no está en la superficie. La superficie del diente es la última capa sintetizada. Y en la fase secretora tenemos entonces el proceso de Thomes. Esto continúa, vamos a ir analizándolo ahí. Entonces acá ya nos olvidamos de la arquitectura del órgano del esmalte y nos vamos al detalle. Aquí están los ameloblastos. Aquí están la zona de los odontoblastos. Y empiezan a aparecer algunas cosas que nosotros ya habíamos visto antes. ¿Qué significa ODP? Prolongación odontoblástica. ¿Qué significa MB? Vesículas de la matriz. O sea, podemos ver que esta clase no es sobre dentinogénesis, ¿ya? Pero ya podemos ver que en la formación de dentina hay un proceso que nosotros ya conocíamos, que era la mineralización en base a vesículas de la matriz. Aquí está la unión entre esmalte y dentina, y aquí están los ameloblastos con su basal plana, lisa. Como es plana y lisa, el esmalte inicial que se va a empezar a formar aquí y que vamos a ver un poco más formado acá, es un esmalte homogéneo. Porque cuando veíamos el esmalte con varillas, veíamos que era heterogéneo, habían zonas que se veían distintas a otras. Este esmalte avarillar se ve homogéneo. Lo miramos en distintos sentidos y se ve igual. ¿Ya? Es todo con un mismo aspecto. Ese es el esmalte inicial. Esto es un grado de magnificación tan grande que lo que estamos observando acá es cómo se está formando el mineral alrededor de las proteínas del esmalte. Pero esto es un grado de aumento grande, es microscopía electrónica. ¿Por qué se los digo? Porque ustedes podrían pensar que estas son varillas, pero no lo son. ¿Por qué? Esto que está acá es
un pedazo del polo secretor de un ameloblasto. Ese es el grado de detalle que estamos observando. Entonces, que el esmalte sea a varillar no significa que no esté mineralizado. Significa que no tiene las estructuras de varilla solamente. Y aquí está la aparición del proceso de tono. Acá tenemos ameloblastos con su polo secretor hacia arriba y vemos esta estructura. La voy a dibujar para que se la imaginen bien y para que se comprenda un poco mejor. Voy a borrar esto. Por favor. Ese es el proceso de tono. El proceso tiene lo que se denomina un polo distal y un polo proximal. El distal es el que está más lejos, el proximal es el que está más cerca. Polo distal, polo proximal. ¿Y qué es lo que ocurre acá? ¿Cómo ocurre una secreción a través de una membrana? Generalmente ocurre de manera perpendicular a la membrana. Yo tengo una membrana plasmática y llegan los gránulos de secreción, se encuentran con la membrana, se fusionan a la membrana y el contenido es liberado perpendicularmente a la membrana. Entonces ocurre lo siguiente. En esta zona la perpendicularidad es así. Y en el polo proximal es así. ¿Cuál es la consecuencia de aquello? Es que así es como se va formando el esmalte prismático y el esmalte interprismático. ¿Entiendes? Por eso les decía que la existencia de los prismas tiene que ver con este proceso de tono. Entonces esto que yo dibujé acá, polo distal, polo proximal. Las mismas proteínas del esmalte son las que se liberan. Se forma hidroxiapatita en ambos casos, pero la organización y la distribución espacial va a ser distinta. ¿Por qué? Porque se hace de manera perpendicular a la superficie. Entonces esta zona de acá va a ser prismática y esta zona va a ser interprismática. Lo que se observa acá es esto mismo, pero cortado así. Entonces esto lo miramos de lado y esto lo miramos de arriba. ¿Cuál es la relevancia de observar esto? Entender que, claro, todos los dibujos que hemos visto, todas las fotos que hemos visto son cortes histológicos y uno se queda con la idea que los ameloblastos son como una filita de células, una al lado de la otra. Pero en realidad son una malla, son una tridimensionalidad. ¿Ya? Entonces nosotros mirando los ameloblastos desde el polo secretor, vamos a entender por qué el esmalte llena el espacio. No es solo una banda que se forma, sino que es una tridimensionalidad que se forma alrededor de esta corona dental. Y todos los espacios interiores quedan copados por uniones intercelulares. ¿Y por qué tienen uniones intercelulares? Porque son células de origen epitelial, epitelio secretor. Si no lo ven bien acá, véanlo en la pantalla. Acá está la orientación de la fibra mineral. Ahí hay un área que dice rod, varilla. Ahí hay otra área que dice rod, varilla. Varilla, varilla. Y entre medio, intervarilla.
Acá, proceso de Thomes. Varilla, intervarilla. La intervarilla sigue por acá. Luego, varilla. ¿Dónde está la zona varillar? Frente al polo distal, a la porción más alejada del proceso de Thomes. Entonces esto es varilla. Y esto de acá, intervarilla. ¿Logran ver la similitud, ¿no?, entre el esquema y la imagen? ¿No puedo rayar? Ah, sí, puedo rayarlo. Voy a usar hasta los mismos colores. Ahí está el otro. Entonces, esto está así. Esto está así. ¿Lo ven ahora, no? Porción o polo distal, que es este polo mayor, orientación perpendicular, zona de esmalte varilla, varilla del esmalte. Polo proximal, más pequeño, más angosto, zona de esmalte intervarilla. Ahí dice IR porque es esto que está acá. Ahí dice ROD porque es esto que está acá. Entonces acá también debería decir ROD. Acá lo mismo. Polo distal, polo proximal. En una dirección, varilla, esta en la otra dirección, intervarilla. Y esto repetido millones de veces. Tanto para el lado, como para adelante y como para atrás. Esto es una capa tridimensional de senos. Yo estoy chateando. Ameloblasto previo a la evolución del proceso de Thomes. ¿Hay secreción? Sí, la hay. ¿Cómo es ese esmalte? Es un esmalte amarillar. Ese esmalte amarillar tiene al otro lado la dentina del manto. Luego aparece el proceso de Thomes, polo distal, polo proximal. Y ahí está lo que yo les decía. La dirección en que las proteínas de la matriz se secretan. Y eso después se asocia a la dirección en la cual esto se mineraliza. Un eje distinto en distal, un eje distinto en proximal. Por lo tanto, esto que está aquí al centro es varilla, y esto que está aquí entre medio, esmalte intervarilla. Por eso les decía, la existencia del proceso de Thomes está directamente relacionada con el esmalte varillar. Ahí, de nuevo lo mismo. Proceso de Thomes, una porción distal, una porción proximal, y ahí varilla, intervarilla. ¿Qué es lo que estamos observando acá? Lo que estamos observando acá es una matriz de esmalte que tenía los ameloblastos metidos acá, y a la cual se le removió la capa de ameloblasto. Y esto es lo que queda.
Entonces cuando hablamos de varillas e intervarillas, vamos a pensar que esto que está aquí al centro es el espacio de la varilla, y esto que está aquí, esta red, es la intervarilla. O sea, es otra manera de imaginárselo. Así como yo les pido que no se imaginen los ameloblastos como una reja, puras células, sino que se lo imaginen como una red, una malla de células, la intervarilla es esto. La intervarilla no es que haya una intervarilla separada de otra, sino que se conectan, por algún lado se conectan. Y entre medio están las varillas y la red intervarillar se conecta. ¿Por qué es relevante esto? Cuando hablamos de desmineralización ácida, el ácido que progresa y va eliminando el contenido mineral del esmalte dental avanza por el esmalte intervarilla. Avanza por esta red, desde la superficie hacia la profundidad. Y eso es lo que uno puede identificar. ¿Los celulares crujen o...? No, sí, no crujen. Entonces, eso es lo que uno puede identificar en la radiografía. Cuando hay disminución de la radioopacidad, es porque se está perdiendo contenido mineral. Puede no existir pérdida de estructura dura, ustedes lo ven clínicamente y el esmalte todavía está ahí, pero a través de la progresión con el esmalte intervarillar se va desmineralizando. Y luego, ya cuando hay mucha la desmineralización, se pierde sustento y se empieza a romper el esmalte varillar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que traten de imaginárselo de manera tridimensional, no como una al lado de la otra, ¿ya? Porque si yo lo veo acá, digo varilla, intervarilla, varilla, intervarilla. ¿Ya? Por eso esto lo estamos mirando desde el otro lado, lo estamos mirando desde arriba, o desde abajo si ustedes quieren. ¿Ya? Eso creo que lo habíamos visto en la clase de esmalte. ¿Ya? Y fíjense que hay coherencia en las cosas que yo les decía con esta imagen. Vemos que la varilla se ve como un área mayor que la intervarilla. Ahí está la varilla, ahí está la intervarilla. Pero lo bueno que tiene esta imagen es que también me permite hacerme la idea de que esta intervarilla, por aquí por detrás, se conecta con esta que está acá. Y se conecta con esta que está por allá atrás. ¿Se entiende? Es como que todos ustedes se pusieran de pie, como deberían hacerlo cuando entra el profesor. Todos ustedes se ponen de pie, todos ustedes son una varilla, y todo el aire que está entre medio de ustedes es la intervarilla. ¿Ya? Esa es la idea. Ya. Dejémoslo hasta acá, ¿no? Si quieren. Ya, entonces, para recordar, órgano del esmalte, morfogénesis, epitelio interno. El epitelio interno se va a convertir en ameloblasto. Y pegado al epitelio interno se van a formar los odontoblastos. Y estas dos células secretoras están enfrentadas. ¿Qué cosas se enfrentan? Enfrentan sus polos secretores. Por eso las secreciones quedan juntas y las células se alejan cada vez más. ¿Ya? Y desde la diapo que dice amelogénesis, ese es como el inicio formal de la clase. Todo lo otro, si hay dudas, por supuesto que me pueden preguntar para que se entienda mejor. ¿Esto entra en la selección? Eso es lo que yo les decía. Amelogénesis y dentinogénesis entran en la solemne número 2. Por eso, pero lamentablemente hay un problema ahí porque amelogénesis y dentinogénesis están en la unidad 2. Deberían estar en la unidad 3, pero están en la 2. Entonces van a entrar en la solemne. Por eso les hice la introducción para que se pueda entender el tema. ¿Cuántos PPT faltan? Ya, para terminar el contenido de la solemne nos falta terminar esta clase, que la vamos a terminar mañana, y nos van a faltar 2 clases más que las vamos a ver la próxima semana, que son dentinogénesis y articulación temporomandibular.
Ya les subí, y yo me imagino que les llegó el anuncio, son unos porcentajes muy fáciles de calcular. ¿Ya? Pero es así